Gracias, presidente. Bueno, señora Bernués, hemos hablado mucho sobre esta iniciativa y hemos hablado mucho sobre el sector. Usted sabe de sobras lo que opina y lo que piensa el consejero de Industria en este sentido. Lo manifestó ayer públicamente. Si usted lee, que entiendo que ha leído la prensa de ayer, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, dejaba la puerta abierta a que los sectores que no están acogidos a las ayudas, porque no están competencialmente adscritos a ningún departamento, puedan finalmente acceder a alguna medida paliativa. Es por ello que el Gobierno aragonés está estudiando la posibilidad de crear una línea de ayudas directas para las empresas del ocio nocturno que están atravesando una situación crítica como consecuencia de las restricciones para evitar los contagios por coronavirus y no pueden acogerse a ningún tipo de subvención, como decimos. Todos conocen que el día 15 de septiembre terminó el plazo de solicitud de ayudas a las empresas de turismo, con un total de 2.844 empresas turísticas de la comunidad, las cuales han pedido ayudas a fondo perdido al Ejecutivo Autonómico para 3.277 establecimientos. El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria dijo de manera textual: vamos a ver la documentación cuando estudiemos esos expedientes, e igual que hicimos una reprogramación de fondos en turismo para hacer el plan de choque en esta dirección, barajo una opción de este estilo. Asimismo, el dinero para este fin vendría del remanente de la partida de 6 millones de euros con el que cuenta la Dirección General de Turismo para los negocios turísticos. Si me lo permite, señor presidente, me voy a quitar la mascarilla porque no puedo más. No tiene nadie delante, pero vamos, de acuerdo. El señor Aliaga está manteniendo contactos con los sectores y trabaja con el único objetivo de encontrar alguna forma de ser sensibles a la situación especial que están viviendo estos sectores y, por supuesto, no cabe ninguna duda el de ayudarles. Ahora bien, hay que ser conscientes de que, en este sentido, el Partido Aragonés, como siempre, va a estar al lado del sector. De lo manifestado por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, primero se deberán evaluar todos los expedientes y ver en qué gastos incurren. A partir de ahí se establecerán las medidas paliativas, como bien ha dicho también la señora Soria, sin perjuicio del cumplimiento de todas las instrucciones emitidas por Salud Pública, ya que el Grupo Parlamentario aragonés es consciente de que estos sectores están sufriendo y están sufriendo muchísimo. Tal y como han comentado el resto de portavoces, usted es conocedora de la enmienda que se ha presentado por los 4 grupos que formamos este Gobierno de Aragón. Pero tras hablar con usted, que como he dicho al principio de la intervención, largo y tendido, y atendiendo a que todos, y es más escuchando las intervenciones del resto de portavoces, estamos de acuerdo, por supuesto, en ayudar al sector, le propongo la siguiente transacción en aras de poder ayudar, como digo, al sector del ocio nocturno, el cual se ha visto brutalmente afectado por esta pandemia. Se la paso a leer, aunque creo que usted tiene el texto ya. La voy a leer. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a aprobar un paquete de ayudas directas para el sector del ocio nocturno, los cuales no han podido acceder a las subvenciones aprobadas por el Gobierno en la orden 690/20 de 21 de julio, por las que se aprueban las bases reguladoras y las convocatorias para la concesión de subvenciones a personas trabajadoras en régimen de autónomo y pymes del sector turístico aragonés afectadas por la COVID-19, cuya financiación se provea con los créditos no dispuestos de la línea establecida en la orden 690/20, en aras a ayudarles a paliar los efectos económicos provocados por la pandemia que actualmente atravesamos. Esta transacción viene, como bien hemos estado comentando antes, por el tema de dónde sacar los fondos para poder ayudar al sector, porque evidentemente el Partido Aragonés está en esta línea. Muchas gracias. Usted, por supuesto, acepta, un segundo, presidente, si usted, por supuesto, acepta la transacción, apoyaremos su iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias.